Ya. Buenas tardes. Vamos empezando. El tema es bastante, es amplio, ¿no? Entonces vamos empezando de una vez. En primer lugar, cuando hablamos de algoritmo en el enfoque del derrame pleural, ¿no? ¿Cómo enfocar un derrame pleural? Lo principal de enfocar un derrame pleural siempre va a ser definir si este derrame es exudado o trasudado frente al derrame pleural. Hablamos obviamente de que independientemente que si el derrame es uni o bilateral, independientemente de eso, porque van a haber enfermedades que dan derrames pleurales bilaterales siendo exudados, como que existen derrames pleurales trasudados bilaterales, ¿no? Entonces, independientemente de hecho. Y ahí ustedes ven los criterios online que básicamente muchos de ustedes lo conocen, que nos logra diferenciar lo que es un exudado de un trasudado. Deshidrogenasa láctica pleural, menos de 2/3 del líquido sérico. La relación de deshidrogenasa láctica pleural sérica mayor a 0.6 habla de exudado. La relación de proteínas del líquido pleural y la de sérica 0.5 habla de exudado. Y el colesterol pleural sobre el colesterol sérico 0.3. Mayor de 0.3 exudado, menos de 0.3 trasudado, ¿no? Entonces uno de los criterios más importantes. Ahora, no suele siempre existir todos los criterios. A veces podemos tener uno de ellos o dos y ya debemos marcar dentro del contexto. Lo otro que hay que tener en cuenta es que este derrame pleural, ¿no? Cuando es más de 10 milímetros en la radiografía o en la ecocardiografía, si este es un derrame pequeño, uno observa el derrame pleural. Si el derrame pleural, por ejemplo, es mayor a ello, entonces hay que valorar. Como estamos hablando de derrames pequeños, las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, no van a tener derrames grandes. Definitivamente maneja derrames pleurales bilaterales y pequeños. Rara vez puede ser unilateral, ¿no? Pero habitualmente estamos hablando que es fundamentalmente pequeño. ¿Tiene insuficiencia cardíaca el paciente? Sí o no, y dependiendo de ello, entonces la posibilidad de que estemos frente a un derrame pleural, básicamente por eso. Si hablamos de que no hay insuficiencia cardíaca, entonces, obviamente valorar al paciente mediante un estudio de líquido pleural, toracocentesis. En el caso de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces valorar si es que estamos frente a un derrame asimétrico. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga insuficiencia cardíaca no significa solamente que tengo exclusividad de de que el derrame sea solamente por la insuficiencia cardíaca. Yo puedo tener una neumonía en un paciente cardiópata, hago insuficiencia cardíaca descompensada por el evento infeccioso. Y obviamente no puedo yo salir de esa eventualidad. Precisamente tengo que ver que de repente hay otros factores que están condicionando el por qué se descompensa, y la neumonía puede ser. O sea, yo puedo tener un paciente de insuficiencia cardíaca congestiva, derrame bilateral más una neumonía que fue la causa de la descompensación, y de repente el paciente me tiene predominio de un derrame por un derrame paraneumónico. Obviamente tengo que valorar eso. Hay dolor, hay fiebre. Si no hay dolor, hay que ver cómo se manejan los líquidos, diuresis y observación. Si persiste más de 3 días, bueno, entonces drenarlo para mejorar la insuficiencia cardíaca, siempre y cuando este sea un derrame más o menos importante que amerite obviamente la toracocentesis. En caso de que hay sintomatología como dolor torácico y fiebre, entonces tenemos que contemplar otros diagnósticos y ahí vamos a hacer una toracocentesis. La toracocentesis básicamente es la obtención del líquido pleural. Esta se va a realizar, generalmente la hacemos entre el 7º, 8º, 9º espacio intercostal y la línea axilar posterior. Espacio intercostal correspondiente y línea axilar posterior. Siempre sobre el reborde superior del arco costal, nunca por debajo de él, porque existe el paquete vasculonervioso, obviamente. Clásicamente, uno debe hacer la punción fundamentalmente en donde la sintomatología sea más evidente del derrame. Si el derrame está libre, entonces no hay ningún problema, porque vamos a tener una sintomatología bastante uniforme dentro de todo el espacio. Y uno puede hacer una toracocentesis habitualmente en el lugar convencional. Pero cuando ya empezamos a tener los derrames tabicados, entonces
podemos que a veces no encontrar un líquido. Y la toracocéntesis puede ser exploratoria, diagnósticas o terapéuticas. Exploratoria cuando tienen las dudas de encontrar un líquido. ¿Se pueden ayudar ahí con quién? Con la ecografía torácica. La ecografía torácica tiene una indicación que es la localización de estos derrames pleurales lobulados o tabicados o enquistados. Se realiza la toracocentesis con la intención de ver si estamos en un trasudado y exudado. Si hablamos de un trasudado con los criterios de Light que hemos referido, obviamente tengo que ver de dónde viene y generalmente significa que la patología no se encuentra en la pleura. La patología, o sea, el derrame pleural que se encuentra es secundario a otra enfermedad. Y obviamente recordemos nuestro drenaje de líquidos, y esto se debe a que o yo estoy perdiendo proteínas a nivel del intravascular y haga que salga líquido del intravascular al tercer espacio. ¿De acuerdo? Es una razón, o sea, la pérdida de la presión oncótica. Y la otra razón por la cual yo puedo hacer derrame pleural fundamentalmente es aquel paciente que hace incremento de la presión hidrostática. Ejemplo, las insuficiencias cardíacas, que básicamente hay sobrecarga hídrica, incremento de presión hidrostática y puedes traspasar a un tercer espacio. El líquido, el espacio pleural es un tercer espacio. Entonces tenemos eso. Eso nos lleva a la causa, fisiopatológicamente a la insuficiencia cardíaca. Pero el hecho de que, como por ejemplo el síndrome nefrótico, ¿no? Básicamente estamos hablando de que este se debe a por pérdida de presión oncótica por caída de la presión. Por caída de la presión oncótica a nivel intravascular. Entonces tenemos ahí el síndrome nefrótico. O sea, y no solamente el único, sino cuáles son las razones por las cuales yo puedo tener pérdida de presión oncótica. Nutricional. Y puedo crear derrames pleurales por desnutrición, básicamente. Uno, pobre aporte proteico. Segundo, que a pesar de que tener buen aporte proteico no absorbo adecuadamente, síndrome de mala absorción. Todos los problemas de síndrome de mala absorción me podrían llevar a la disminución de la presión de las proteínas, hipoproteinemia y disminución de la presión oncótica y derrame. El hecho de que yo coma bien, absorba bien, pero que mi hígado no produzca albúmina. Entonces estamos hablando de las hepatopatías o enfermedades hepáticas, y ahí está la cirrosis, por ejemplo. Y por último, como bien, absorbo bien, produzco albúmina, pero la pierdo. Y puedo perder albúmina fundamentalmente por el síndrome nefrótico. Entonces, son mis causas que debo pensar inmediatamente y por consiguiente buscar patologías cardíacas, patología gastrointestinal, patología hepática, patología renal. Y el otro aporte, el evento de desnutrición. En el caso que estoy en el exudado, entonces hemos definido el exudado por los criterios de Light, que son los bioquímicos fundamentalmente, y debo definir ahora frente a qué estoy. Recuento, y es importante ahí valorar y pedir recuento diferencial de celularidad. ¿Cuáles son las células que van a predominar en este líquido pleural? La glucosa, la citología y algunos cultivos. Yo puedo estar frente a un empiema, puedo estar, por ejemplo, frente a un kilotórax y voy a tener que pedir triglicéridos. De repente tengo un derrame en donde está en relación a ruptura de esófago y tendré que pedir, pues, obviamente, amilasa. De repente tengo un problema de pseudoquilotórax, tendré que pedir colesterol, ¿no? Básicamente. O tengo una patología oncológica, tendré que hacer una citología. O tengo un empiema bacteriano y tendré que hacer los cultivos correspondientes. Entonces, valoran eso dependiendo del contexto del caso. Si este recuento linfocitario, este recuento celular tiene un predominio linfocitario y la característica, ¿no?, exudado a predominio linfocitario, nos lleva a pensar siempre en tuberculosis. Y es ahí cuando uno pide adenosíndiaminasa, que no viene a ser otra enzima del linfocito, el ADA, ADA en líquido pleural, que es una enzima que se va a incrementar en relación al incremento del metabolismo linfocitario. Significa que muchas enfermedades en las cuales fisiopatológicamente se ve involucrado el linfocito pueden tener un ADA positivo. Ejemplo, síndromes linfoproliferativos. Yo puedo tener un linfoma y puedo tener un ADA positivo y no significa que tenga tuberculosis. Ejemplo,
Caso clínico. Paciente que lo ven acá en el Centro de Salud de Pérez Carranza, ¿no? Muchacho de 18 años, que viene a la consulta por tos seca, dolor torácico y dificultad respiratoria. Vive acá cerca en La Victoria, y un hermano con antecedente de tuberculosis. Le toman una radiografía, derrame pleural. La primera posibilidad, tuberculosis. Le hacen una toracocentesis en el centro de salud y le encuentran un derrame pleural con un líquido amarillo citrino macroscópicamente, y el recuento celular es un exudado, por los criterios de Lai, con un recuento celular aperobino linfocitario, 96% de linfocitos y 3 o 4% de polimorfos nucleares, o 3% y 1% de mononucleares, pero vino linfocitario. ADA, 48 más o menos. Entonces el médico que lo ve dice, esto es tuberculosis, tengo clínica, epidemiología, todo, empieza el tratamiento. 2 meses después, el derrame no se resuelve y más bien empieza a ser derrame pericárdico. Primera sospecha, que sea una MDR, y lo envían al Hospital 2 de Mayo. Y ahí se le hace el estudio correspondiente, se le hace una biopsia de pleura cerrada con aguja de Abrams, y el diagnóstico salió con linfoma. Ejemplo típico, por ejemplo, de que no todo lo que parece tuberculosis puede ser tuberculosis. La moraleja, ¿cuál es? O lo que nos enseña, hay que hacer los estudios completos. Si le hubiesen hecho su biopsia, probablemente ni bien diagnosticaron el derrame pleural, la biopsia de pleura, probablemente no hubiesen perdido 2 meses de tratamiento antituberculoso, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero todo esto, buscar marcadores, se le pide ADA. Ustedes saben que en tuberculosis el BK en líquido pleural es mínimamente positivo, no más allá del 1%, o sea, no vale la pena estar pidiendo, incluyendo los cultivos, ¿no? Incluyendo el PCR también, ¿ok? Si no es estable la causa, pensar en tromboembolismo, o sea, un TEP es otra causa. El TEP también puede tener causa de derrames pleurales. Frecuentemente el derrame pleural en tromboembolismo pulmonar se presenta de tipo hemorrágico, frecuentemente. Y aparte, en el contexto del tromboembolismo pulmonar, ustedes van a tener seguridad una clase, o han tenido, o tendrán, de tromboembolismo pulmonar, y les hablarán de los factores de riesgo de la tromboembolia pulmonar, que les dirán que generalmente este paciente que hace tromboembolia tiene una clínica, ¿no?, de saturación súbita, taquicardia, taquimia, ¿no?, esputo hemoptoico puede haber, dolor torácico, y que generalmente se presenta súbitamente la disnea injustificable, que le dicen algunos, ¿no? Si yo estoy frente a un paciente con disnea injustificable, debo pensar que puede ser un TEP. La característica del TEP es la placa normal, pero también puede haber un derrame. El TEP, su característica radiológica es la placa normal, pero también podemos tener un derrame pleural, y puede ser hemorrágico frecuente. No es lo frecuente en el TEP, pero se puede presentar. Y en el TEP hay que considerar los factores de riesgo de la trombosis de venas profundas, porque el 90% de tromboembolismo pulmonar se origina en una trombosis de venas profundas, y uno tiene que buscar ahí. Bien, entonces valorar eso. En el trazo le decía todo esto que ya hemos hablado: insuficiencia cardíaca congestiva, problemas hepáticos, síndrome nefrótico, hipoproteinemia marcada, diálisis periodontal trasudados con glucosas mayores de 300, interesante. Gran cantidad de glucosa que se ve. ¿Por qué? Porque cuando las enfermedades son inflamatorias, eso lo que hacen es consumir glucosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen. Por eso que la tuberculosis, como un evento inflamatorio, va a tener la glucosa baja, obviamente. Las neoplasias van a tener glucosa baja. Entonces, pero en este caso vamos a tener glucosa bien incrementada en el caso de las diálisis peritoneales, por ejemplo. Y el TEP, que también puede producirse como un trasudado, característicamente hemorrágico. Esos son los criterios del Lai, ¿no?, que ya hemos hablado, lo que va a dividir un exudado de un trasudado. Ya usted ya lo conoce. En el exudado, fundamentalmente, uno debe, como dice ahí, pedir y hacer, ¿no?, lo que decíamos: proteínas, colesterol, deshidrogenasa láctica, albúmina, glucosa. Y también contemplar con los valores séricos. La relación tiene que ser del mismo periodo de tiempo. Yo no puedo estar comparando la albúmina de hoy día con la albúmina de la pleura de hoy día con la albúmina de hace un mes de sangre. No, tengo que tener en los mismos periodos, ¿ok?, para poder hacer las relaciones correspondientes. Medir en cero lo que decía en sangre y usar el pH, ¿no?, medición de gases en sangre y el pHímetro. O sea, ¿por qué? Porque hay valores que no van a hablar. Por ejemplo, el diagnóstico del empima va en base al pH.
menos de 7.10. Y el recuento celular diferencial, porque los paraneumónicos o los empiemas voy a encontrar más bien polimorfos nucleares incrementados. Y el otro es la citología, para valorar si que hay lesiones o células neoplásicas, básicamente. La citología, dos palabras especiales, la citología fundamentalmente uno la suele pedir en el derrame pleural, pero en el drenaje o en el líquido que uno evacúa en gran volumen. O sea, sacamos 800, 1000 centímetros cúbicos de una toracocentesis, hemos hecho todos los procedimientos, mandamos muestras para aquí, para allá, para todo, y aparte drenamos en la misma toracocentesis y sacamos nuestros 800 centímetros cúbicos. Ustedes ya saben que el drenaje de una toracocentesis no va más allá de los 1000 a 1500 centímetros cúbicos en ese procedimiento. Y eso tiene una razón, porque cuando ustedes evacúan mucho líquido, van a crear más bien, ¿qué cosa? Una presión negativa en el intersticio. Y al crear esa presión negativa en el intersticio, van a extravasar el líquido del vascular hacia el intersticio y el paciente va a hacer un edema agudo pulmonar unilateral por una extracción rápida del líquido pleural. Y su paciente, en vez de mejorar, entran rápidamente en dificultad respiratoria, en el cual van a tener que utilizar diuréticos y ceilanita, etc. Es un manejo de edema agudo pulmonar. Entonces, para evitar eso, se hace un drenaje lento, paulatino y máximo de 1500, dependiendo del paciente. Yo le podré drenar a una persona de 30 años, por ejemplo, hasta 2 litros y probablemente me tolere. Pero si a una persona de 80 años, de 90 años, no voy a poder, de repente le drenaré pues 800 centímetros cúbicos como máximo, porque obviamente tiene otras condiciones hemodinámicas diferentes. Eso hay que valorarlo. Si yo tengo un cardiópata, obviamente tendré mucho más cuidado en el drenaje. La instalación del drenaje es importante. Cuanto más rápido sacan el líquido, más fácil se descompensa el paciente. Cuanto más lentamente sacan el líquido, ¿qué pasa si yo hago una toracocentesis y le pongo un trocar, un abocat y lo enchufo a la aspiración? Y dreno pues 1500 en un minuto, olvídense, ese paciente se descompensa inmediatamente. ¿De acuerdo? A que lo haga y haga una toracocentesis evacuatoria y que me more pues 30 minutos. De repente, cuanto más me demore y lo hago lentamente, podré sacar más líquido. Eso también es cierto. Si yo tengo un paciente mayor, entonces de repente sé que es paciente de 80 años, no le puedo drenar rápidamente, sacaré líquido lentamente. No me tomaré mi tiempo, no hay que estar apurado. Entonces, esa cantidad de líquido se manda para citología, y eso es lo que se analiza mediante el block cells, o el Papa Nicolau en block cells o en bloque celular. ¿Qué va a hacer el laboratorio? Va a centrifugar, y el sedimento de células lo va a fijar y le van a hacer el corte. Y prácticamente van a explorar el 100% de la celularidad. Y ahí se puede ver. Eso se llama el block cell, que es diferente a mandar una muestra de 5 centímetros cúbicos para Papa Nicolau. ¿Ok? Bien, el derrame pleural, ahora sí vamos a empezar con algunos derrames pleurales. El derrame pleural paraneumónico, ¿no? Básicamente. El derrame pleural paraneumónico. Cuando este es pequeño, prácticamente obtura, el tratamiento médico es el antibiótico, ¿no? Porque es una neumonía. Y obviamente se va a resolver solo. Pequeños a moderados, toracocentesis, drenaje incompleto, considerar tubo de drenaje completo, tratamiento médico. Si el drenaje es pequeño, o sea, no salió bien, bueno, habrá que hacer un tubo de drenaje y de repente localizado, ecografía torácica y drenarlo. Considera el tubo, toracostomía, en el caso severo, mayor de la mitad de mi tórax, solo oculado, y obviamente un tubo de drenaje. Buen drenaje y resolución clínica, tratamiento médico. Si en el caso de que haya un mal drenaje, fibrinolisis, porque esto hay que lisar, ¿no? Entonces la fibrinolisis del líquido pleural o del espacio pleural se resuelve o no se resuelve drenaje quirúrgico. Manejar paulatinamente. En el interín uno se puede acá ayudar, ¿no? Uno se ayuda acá en este caso, por ejemplo, con ecografías torácicas. Se ayuda con ecografías torácicas para una buena orientación. Uno puede poner, de repente no poner una sonda, un tubo, sino poner un catéter. A veces ponemos catéteres vasculares inclusive, para tratar de drenar. La intención es drenar, diferente de la modalidad que pueda tener. ¿Okay? En el caso, una radiografía de cúbito, por ejemplo, mayor a 1 centímetro, menor a 1 centímetro. Menor a 1 centímetro es pequeño, obturación de centro costo diafragmático,
Observación. Mayor de 1 centímetro, toracocentesis. pH en glucosa y estudios físico-químicos. Más el cuadro clínico, tos, expectoración, fiebre, leucocitosis. Bueno, definitivamente esta es una neumonía con un derrame que puede estar complicado o no complicado. Si no es complicado, va al tratamiento médico y se resuelve. Si es complicado, valorar si estoy frente a un empiema. Tratamiento médico, empiema, y si es un empiema, obviamente es drenaje torácico. El empiema no solamente significa encontrar pus en el espacio pleural, ese es un empiema macroscópico, eso no tiene lugar a dudas de diagnóstico. Pero ustedes pueden estar frente a un empiema con un líquido amarillo citrino. O sea, en otras palabras, no todo líquido amarillo citrino descarta empiema. ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener un líquido amarillo citrino habitual de lo que uno ve y el paciente tiene un empiema. Entonces hay que buscar metodología para el diagnóstico del empiema básicamente. ¿Qué vamos a hablar? Más adelante. Entonces el cuadro clínico radiológico importante, el pH va a ser importante porque el pH sí nos va a dar ciertos valores en relación a la diferencia del empiema. Los estudios de físico-químicos o bioquímicos, los estudios de cultivos en el líquido pleural, valorar que los derrames pleurales están dentro de las supuraciones pulmonares cuando son infecciones, por ejemplo. Uno puede decir, ¿no? El empiema es una supuración pulmonar, como lo es el absceso pulmonar, es una supuración. Y por consiguiente, cuando estamos frente a ese contexto de supuración, hay que siempre contemplar la posibilidad de estar frente a un anaerobio. Y el anaerobio hay que saberlo pedir, porque hay que procesarlos en condiciones adecuadas de anaerobiosis. Un anaerobio no va a crecer si yo me demoro entre la toma de muestra y el cultivo más de 15 minutos. No va a crecer nada. Entonces, si yo estoy buscando un anaerobio, tengo que tomar la muestra y asegurarme que esa muestra sea cultivada en no menos de 15 minutos. Si se demora 30 minutos, ustedes están haciendo su internado, toman la muestra, ponen la jeringa, primero, condiciones de anaerobiosis. O sea, así como unos gases arteriales, ¿no? Su jeringa, su tapón en la aguja, etcétera, sin ninguna burbuja de aire dentro de la jeringa. Y es el empiema, la pus. Lo mandan, lo ponen en la estación de enfermería, dejan la orden todo, y el personal lo baja 3 horas después al laboratorio. ¿Para qué? No tiene finalidad. Tiene que ser inmediatamente. Luego tenemos derrames paraneumónicos no complicados. Veamos, empecemos con no complicados. El paraneumónico no complicado. El pH es mayor de 720. pH mayor de 720. pH de 8, pH 7, 740, etc. Es un derrame paraneumónico no complicado. O sea, el tratamiento fundamental va a ser médico o, dependiendo de la magnitud, toracocentesis. Glucosa mayor de 60. Tinción de Gram negativo, o sea, no hay ninguna bacteria. Cultivos no crecen nada. LDH menor de 1000, o sea que es un exudado, pero no con grandes cifras. Y luego tenemos que los polimorfonucleescentes 10.000 a 50.000 por campo, o sea que existen polimorfos nucleares en la muestra. Y este líquido puede tener predominio de polimorfos nucleares sobre los mononucleares, pero obviamente tiene un pH mayor de 720 que descarta el empiema y estamos hablando de cultivos negativos, es un líquido aséptico, o sea no está complicado, no se llegó a meter la bacteria. ¿De acuerdo? Luego tenemos derrames pleurales entre 1 centímetro y 3 centímetros de pequeño, de tamaño, en la radiografía de cúbito lateral o por ecografía pleural. El paraneumónico complicado, el pH menos de 7.20, indica mayor actividad bacteriana, o sea el pH, de ahí la importancia del pH para pedir. ¿Qué vamos a encontrar? Básicamente la glucosa ya está en menos de 60, o sea, empieza a haber un mayor consumo de glucosa, el evento inflamatorio aumenta, está aumentado. Indica mayor actividad de polimorfos nucleares. LDH mayor a 1000, o sea, se incrementa como un marcador inflamatorio. Indica mayor actividad inflamatoria. Los polimorfos nucleares aumentan mayor de 50.000, o sea que encontramos polimorfos nucleares fundamentalmente, a predominio polimorfos nucleares, y obviamente los gérmenes no existen. Ese es un paraneumónico. El paraneumónico se carece porque no hay germen. Cuando ya hay germen, ya es empiema. ¿De acuerdo? El empiema, el pH baja.
menos de 7.20, 7.10. Inclusive cuando ya uno tiene un pH menos de 7.10, eso es un diagnóstico de empiema, no cabe lugar a dudas, por más que su líquido pleural sea un amarillo citrino, básicamente. La característica que van a tener que en el empiema, que el gran es positivo, va a haber polimorfos nucleares y podemos tener cultivo positivo, presencia de pus macroscópicamente, pero no necesariamente siempre va a haber pus. Loculación, LH incrementado, la glucosa ya se consume, menos de 40, básicamente. Entonces vemos el empiema pleural. Entonces, si uno se da cuenta, el que define fundamentalmente el empiema pleural es el pH, menos de 7 puntos, porque la pus ya es macroscópico. El polimorfo nucleares puede estar en el paraneumónico. Yo puedo tener un amarillo citrino con pH menos de 7.10, es un empiema y debe ser manejado el paciente como empiema. ¿Qué significa? Drenaje torácico. Aparte de la cobertura antibiótica en relación a un tratamiento de supuración pulmonar. ¿Cuándo hablamos de una colocación del drenaje torácico? Obviamente, cuando hay pus. Cuando hay una tinción de gram positiva, o sea, te estoy hablando de que existen gérmenes. Cuando el cultivo hay evidencia de un germen ahí. Cuando tengo un pH menos de 7.20. Por eso decía, el empiema se trata con drenaje torácico cuando el pH menos de 7.20. Derrame pleural mayor de la mitad del limitoso, también es cierto, yo puedo tener un derrame pleural pequeño y solamente de repente necesito toracocentesis evacuatorias, básicamente. Derrame loculados por ecografía o por tomografía. Colocación de drenaje quirúrgico. Algunos derrames pleurales asociados a otras enfermedades. Ejemplo, artritis reumatoidea como enfermedad del tejido conectivo. Se van a comportar obviamente como un exudado. Característicamente pueden ser bilaterales. O sea, cuando uno tiene un derrame pleural bilateral, generalmente piensa en problema hemodinámico, problema de fuera de la pleura, o sea, enfermedad sistémica. Pero también va a haber enfermedades sistémicas que me pueden dar exudados, como la artritis reumatoidea o las enfermedades del tejido colágeno, como el lupus eritematoso sistémico, también inclusive la sarcoidosis también puede dar derrames pleurales, pero la sarcoidosis dentro del contexto de la enfermedad, de los nódulos sarcoideos que son granulomas, ya se los dije la última vez, granulomas con necrosis central no caseificante que se encuentran en el intersticio y en los ganglios. Y obviamente cuando se encuentran en los ganglios me puede producir hasta un kilotórax inclusive, porque todo compromiso ganglionar me va a llevar al kilotórax, o me puede llevar al kilotórax, perdón. En el caso de la pleurosis reumatoidea, 5% clínicamente significativos, es pobre, ¿no? Derrames pequeños a moderados y generalmente unilaterales. Resuelven en 3 a 4 meses a pesar de los corticoides, eso se demora en su resolución. DHL incrementado porque es un marcador inflamatorio. La glucosa menos de 40 porque hay una actividad muy activa, hay una actividad mayor en la enfermedad y consume la glucosa. Y los pH menos de 7.20. Pero obviamente no tenemos polimorfos nucleares, no es pus, no hay gérmenes, que sí los va a haber en el empiema, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, dolor torácico en el 45% de los casos, o sea, tiene una sintomatología de dolor frecuente, o la mitad, y es ese 37% es más frecuente es más frecuente que yo encuentre derrame, por eso que cuando tenemos policerositis, ¿qué pensamos? Lupus, ¿no? Policerositis, gente joven, lupus. Como hoy día en la mañana, ¿no? Vi a un paciente ahí en el hospital, interconsulta, una niña de 11 años de edad, el único antecedente primero que el papá tuvo tuberculosis, pero hace 20 años, o sea, antes que naciera ella, ¿no? Y obviamente, actualmente tenía ya venía por básicamente por una síndrome febril, básicamente síndrome febril, y al estudio clínico había un síndrome del lóbulo medio con tos y expectoración mucopurulenta. Y obviamente la posibilidad de que esto sea una tuberculosis está presente, pero el diagnóstico diferencial por los derrames pleurales bilaterales y obviamente por tenía un problema de derrame pericárdico leve, uno contempla como otras posibilidades que el paciente pueda tener también otras enfermedades como
un linfoma, por ejemplo, ¿no? Dentro de ello. Entonces, hay que buscar también otras posibilidades de diagnóstico. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico, la poliserositis. Obviamente la frecuencia del sexo femenino sobre el sexo masculino, 3-1, 5-1, ¿no? Dependiendo las... Son pequeños y bilaterales dentro del diagnóstico de la poliserositis. Se resuelven rápidamente con esteroides, ¿no? Porque se controla la enfermedad. Y obviamente en el líquido pleural, si uno plantea eso, tenemos que buscar marcadores de la enfermedad. Por eso que se puede pedir inclusive en el líquido pleural sus células CLE, anticuerpos mononúcleos, ANA, etc., ¿no? ¿Qué se puede pedir? La sarcoidosis está dentro del contexto es una enfermedad, primero, no es muy frecuente, ¿no? Es una enfermedad de causa desconocida. Su base es que se produce el granuloma sarcoideo, que es un granuloma con necrosis central no calcificante, que se va a distribuir en diferentes partes del organismo, en el pulmón, en el intersticio, y da patrones intersticiales, o también en compromisos ganglionares, y da adenopatías mediastinales, o no puede dar ninguno de esos componentes, y puede presentarse en el celular subcutáneo como nódulos subcutáneos. Se asocia al eritema nodoso, se confunde con la poliarteritis nodosa, por ejemplo. Luego tenemos de que se puede encontrar en el riñón pequeños granulomas, puede estar en el miocardio y puede producir sintomatología de arritmias inclusive, ¿no? En el hígado puede ser asintomático. Se encuentra una enzima que es la enzima convertidora de la angiotensina, que está elevada como un indicador de la actividad de la enfermedad, y cuando uno da tratamiento esta enzima también cae. Hay hipercalcemia, hipercalciuria. Puede producir derrames pleurales, pero es raro, 5%, no es muy frecuente. No es lo frecuente del derrame pleural en sarcoidosis. Sobre todo en estadios 2 y 3. Los estadios 2 y 3 están en relación fundamentalmente al compromiso pulmonar que pueda tener, ¿no? Se resuelve por lo general en 3 meses. La sarcoidosis es una enfermedad muy benigna. En la mayoría de los casos se autolimita fácilmente, con un poquito, se le da corticoides y rápidamente se controla, ¿no? 80% de ellos se le describe como evoluciones benignas. Tienen cuadros clínicos y radiológicos, ¿no? El cuadro clínico, ya lo que hemos hablado, el cuadro radiológico pulmonar, patrón intersticial, compromiso ganglionar y derrames bilaterales en poca frecuencia. Derrame pleural maligno, básicamente. El derrame pleural maligno, estamos hablando de que ya es por una neoplasia, ¿no? La causa más frecuente de derrame pleural maligno, fundamentalmente, es el cáncer de pulmón. El que le sigue es el cáncer de mama. Y el que le sigue es el linfoma. O sea, esas son las 3 neoplasias. Y en esos 3 están marcando aproximadamente, yo diría, un 80% de probabilidad de diagnóstico, estadísticamente hablando. Entonces, un derrame pleural maligno, uno primero, pulmón, aproximadamente 37 a 40%, quizá ahí 40%. ¿Quién le sigue? Generalmente el CA de mama, más o menos 17-20%. ¿Y quién le sigue? El linfoma, generalmente un 10-15%, habitualmente, ¿no? Lo que hablamos ahí. Más otros, tenemos cáncer de ovario, por ejemplo, 5%, cáncer gástrico 5%, y lo que le sigue al linfoma, 10%, ¿no? Más o menos los promedios que uno maneja. Entonces uno debe manejar así. Si uno suma el pulmón, mama y linfoma, son 40, 60, 75, 80% de diagnóstico. O sea que uno, cuando habla de medicina, hablamos así, ¿no? Tengo 80% de probabilidad que mi diagnóstico tenga esas 3 enfermedades. Y solamente es cuestión de buscarla. No, porque cuando uno habla de cáncer de pleura, ¿qué ocurre? Cuando uno habla de cáncer de pleura, el cáncer de pleura más frecuente es el metastásico, y lejos. O sea, cuando yo tengo cáncer de pleura, lo más frecuente es metastásico de pleura, ¿de acuerdo? Que de por sí, ahí ¿quiénes vienen en el metástasis de pleura? Es esto, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el linfoma, son los que hacen metástasis de pleura. El primario de pleura es infrecuente. O sea, si yo le hago una pregunta, ¿cuál es el cáncer de pleura más frecuente? Primario metastásico. Metastásico. ¿Cuánto? 90-95% de probabilidades. Y el primario de pleura de por sí es raro. ¿De acuerdo? 5-10%.
Y cuando uno va al primario de pleura, dice, ¿cuál es el más frecuente? El primario de pleura, el mesotelioma. Y lejos, que siempre está en relación a la exposición del asbesto. Y el segundo frecuente de pleura, primario de pleura, que de por sí es mucho más infrecuente, el tumor solitario. Recontra rara, patología rara ya. Tumor solitario de pleura. Tumor solitario de pleura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? La metástasis, es lo que estoy hablando. Por eso cuando tú dices cáncer de pleura, divídelo, primarios o metastásicos. Esos son los metastásicos. ¿Ok? Seguimos. Bueno, la toracocentesis, ¿no? Básicamente el rendimiento diagnóstico, que es interesante. En las neoplasias malignas, o sea, en el cáncer de pleura, o sea, que hemos hablado metastásico, el rendimiento diagnóstico está en el líquido pleural, en el blood cells, 70-80%, ese es alto, ¿de acuerdo? O sea que cuando uno hace un derrame pleural, busca una bipanta blood cells, tengo probabilidad de que si es neoplásica, 70-80% de que sea el diagnóstico en el blood cells. La biopsia pleural, con biopsia pleural, lo que llaman biopsia pleural cerrada, con aguja de Abrams, ¿no? El rendimiento en el cáncer de pleura o el cáncer pulmonar que hace metástasis de pleura es bajo. Sin embargo, el diagnóstico por videotoracoscopía en el cáncer es alto, a diferencia de la tuberculosis. La tuberculosis, el rendimiento del líquido pleural es pobre, porque yo no voy a tener BK en líquido pleural, no es alto, es bajísimo, es pobre el rendimiento. Utilizan el ADA como una medida de ayuda, ¿de acuerdo? Pero ya hemos hablado de la salvedad del ADA, que es metabolismo linfocitario, por consiguiente pues está en el linfoma. En cambio, el rendimiento de la aguja de Abrams o de la aguja de Cope, que es la biopsia de pleura cerrada en tuberculosis, sí tiene un alto rendimiento, 60-70% probabilidad de rendimiento. Y obviamente los dos van a videotoracoscopía. Entonces, miren, en derrame pleural, uno enfoca el derrame pleural, hace todos estos estudios. En el interín puede hacer biopsia de pleura con aguja cerrada, con aguja de Abrams, y obviamente si no hay diagnóstico, videotoracoscopía. Eso acá, en el país. ¿Y por qué hago la salvedad acá en el país? Porque nuestro país todavía tiene alta tasa de tuberculosis. En los países con alta tasa de tuberculosis, el rendimiento de la biopsia de pleura todavía se justifica que se siga empleando. Pero en países donde la tuberculosis ya está controlada, no se justifica el que se haga biopsia pleura con aguja de Abrams. Más aún, como anécdota, yo estaba en Montreal, en Canadá, ¿no? Conversando con un médico de Canadá, ¿no? Y yo le contaba, ¿no? De que estaba, que nosotros hacíamos yo en el Hospital 2 de Mayo, cuando trabajé en el Hospital 2 de Mayo, porque ustedes saben que yo trabajo en neoplásicas ahora, cuando trabajé en el Hospital 2 de Mayo como neumólogo durante 10 años, ¿no? Prácticamente hacía pues 4 biopsias de pleura por día, con hoja de Abrams, son 4 días, ya que el reciente haga nomás, ¿no? Imagínense. Entonces le contaba y él me decía que nunca había visto una aguja de Abrams, que solamente la había visto en libro y por historia, ¿no? Que todavía emplean allá, en el Perú todavía emplean esas agujas, así me decía, porque allá no. Derrame pleural es toracocentesis, estudios de líquidos, citología, lo que estamos hablando, negativo, todo, no hay diagnóstico, videotoracoscopía para la biopsia correspondiente. ¿De acuerdo? Videotoracoscopía es a las operaciones. Entonces miren la metodología diagnóstica. Ya usted ya debe estar sacando cuál es el algoritmo. Sumado la punción biopsia pleural 80% prefiriéndose BATS. BATS es videotoracoscopía asistida, ¿no? Es el BATS, videotoracoscopía, ¿sí, doctora? No. Videotoracoscopía es como la laparoscopía, pero en tórax. O sea que se entra al espacio pleural con un videotoracoscopio, ¿no? Donde lo que se hace es colapso del pulmón con anestesia general en sala de operaciones por el cirujano. Entra pequeño corte, pone el videotoracoscopio, colapsan el pulmón y el cirujano está revisando toda la cavidad pleural con el pulmón colapsado y dirige la pinza. Es como que yo estoy acá entrando, mi pulmón se colapsa y veo la pared del tórax. Y agarro y ahí veo la lesión allá y dirijo la pinza allá. Ese es por eso que el rendimiento es 100%, porque estoy tomando una biopsia de donde está la patología, mientras que la biopsia con aguja de Abrams es cerrada, al cálculo, ¿no? Donde entre. Y no necesariamente voy a coger una pleura enferma, puedo coger una pleura
normal y sana, y por eso que reporta. En tuberculosis es diferente, porque cuando hay tuberculosis, la enfermedad es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que hace todo, la microgranulia se pega en toda la pared de la pleura. Entonces cuando ustedes tienen una tuberculosis y abren un tórax, van a encontrar que toda la pared del tórax está pegado con micronódulos, toda la pared. Y entonces donde uno entre puede encontrar. Entonces uno realmente hace 2 o 3 lugares para tomar biopsia. Es más factible. Eso no se ve en el cáncer. En el cáncer, ¿qué se ve? En un solo lugar. Y de ahí produce toda la célula y produce el derrame pleural. O sea, tienen la pleura normal y localizado, salvo que ya el cáncer, como en el cáncer de mesotelioma metastásico, compromete toda la pleura. Entonces es más fácil tomar una biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la videotoracoscopía. Sospecha de linfoma, citometría de flujo. En general, la citometría de flujo es en todas las enfermedades oncológicas. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, citogenética en líquido pleural. Se me ocurre, ¿no? Yo puedo pedir citogenética en líquido pleural. ¿Qué me van a hacer? Me van a buscar las células y van a ver los códigos genéticos y van a ver si es una célula neoplásica o no. Marcadores tumorales, sensibilidad. En general, los marcadores tumorales ustedes saben que no son diagnósticos. En pulmón ustedes tienen el cifra 21, en cáncer pulmonar creo que no les dije, y tienen el CA 125. Los marcadores tumorales pueden estar positivos en la tuberculosis y no necesariamente significa que uno tenga cáncer. Por consiguiente, no lo pedimos como diagnóstico, más es lo que se preocupa el paciente. Una vez que le saca un marcador tumoral a un paciente positivo elevado, imagínense que ese paciente está pensando que tiene cáncer. Y todos los años va a tener que hacerse su seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente no se hace. En todo caso, se hace para seguimiento de tratamiento de cáncer, cuando se titula, se cuantifica y el tratamiento hace que vaya bajando el marcador tumoral. Correcto. Pero puede ser un parámetro de evaluación, ¿no? Se van sumando en todo caso, marcadores tumorales. Sensibilidad 50%. pH menos de 7.3 y glucosa menos de 60 son mal pronósticos. ¿Por qué? Los derrames malignos, cuanto menos el pH, peor evolución. Peor evolución. Entonces uno le pide al residente, ¿no? Le dice al residente, toma el pH líquido pleural. Y el residente dice, doctor, tengo un pH 7.1. Uy, olvídate, te vas a poner un tubo, no va a dar resultado la pleurodesis. Es un problema. Es un problema de manejo, obviamente. ¿De acuerdo? Si el pH tiene 7.4, hazle pleurodesis, tienes mayor probabilidad de que sea eficaz la pleurodesis. Cuanto más consume la glucosa, es igual, mayor actividad de enfermedad. ¿De acuerdo? El derrame pleural maligno, pobremente maligno, dice, ¿no? Exudado predominio linfocitario, citología positiva, búsqueda de tumor primario, tratamiento. Exudado, citología negativa, ya pues ahí empiezan a descartar otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la citología tiene alto rendimiento, por eso que lo logra separar. Ya les he dicho, la citología en cáncer tiene alto rendimiento. Citología entonces negativa, biopsia pleural, en el caso de que uno quiere descartar tuberculosis. Por eso decía que la aguja de Abras, esta es la aguja de Abras, esta biopsia pleural, este es con aguja de Abras, que es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Con una aguja para tomar una biopsia cerrada con anestesia local. Punción biopsia pleural positivo, entonces negativo va a VATS. ¿De acuerdo? Si la biopsia punción pleural es positivo, va al tratamiento. Y en el VATS podemos tener un VATS negativo, derrame pleural de origen desconocido, un VATS positivo, tratamiento. Muchas veces hacen un VATS y todo es negativo. ¿Se quedaron sin diagnóstico? No. Efectivamente no hay diagnóstico, pero es una enfermedad controlada. Porque ya se verificaron que no hay neoplasia, etcétera, que son de peor pronóstico. Ese es el VATS, videotoracoscopía asistida. Una mención sobre la amilasa pleural, ¿no? Les dije algo de la amilasa pleural. Solicitamos frente a la sospecha de quién, fundamentalmente de pancreatitis aguda, 4 a 20%, y ruptura esofágica, que debe estar por ahí, pancreatitis crónica, perforación esofágica, ¿no? Perforación esofágica, que van a encontrar amilasa también. Entonces, van a considerar esas probabilidades. Amilasa pleural sobre la amilasa sérica, mayor a 1, y puede aumentar también en otras patologías como la neumonía aguda, enfermedades malignas, embarazo ectópico complicado, hidronefrosis. Cirrosis hepática también puede ir incrementando. Pero lo habitual
lo que debemos pensar en el contexto pancreatitis y ruptura esofágica. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor abdominal, derrame pleural, pancreatitis, dolor vesicular, es decir, si un paciente viene con historia de dolor vesicular, tranquilamente puedo tener una pancreatitis y vengo con dolor abdominal también. Fiebre, leucocitosis, deviación izquierda, dolor abdominal, derrame pleural, náuseas, vómitos. Uno dice, uy, ¿esto qué puede ser? Tuberculosis de repente, ¿no? No necesariamente. O sea, también tienen que pensar en esas posibilidades de amilasa. Y el líquido pleural macroscópicamente, que es un exudado líquido amarillo citrino, pero nunca van a hacer el diagnóstico si no sospechan. Pidan amilasa en líquido pleural, nada más. Pum, le reportan positivo y ya está orientando el diagnóstico. No habrá una pancreatitis, no habrá una perforación esofágica. Paciente que se hace una endoscopía la semana pasada y hace derrame pleural. Miren, paciente con historia de endoscopía digestiva la semana pasada y ingresa por emergencia por derrame pleural. ¿Qué sospechan inmediatamente? Ruptura esofágica. Así es. Y tiene un derrame, punzan, porque el paciente puede venir con fiebre, puede venir con leucocitosis, deviación izquierda, con todo eso puede venir. Pero está el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Eosinofilia. La eosinofilia también es otro dato interesante, ¿no? No es lo frecuente. Generalmente, ¿qué encontramos en el líquido pleural? Polimorfos nucleares y mononucleares, los linfocitos. Eso es lo que encontramos. Si viene puro polimorfos nucleares, el empiema, el paraneumónico. Si viene de linfocitos, la tuberculosis, ¿no? Cuando ustedes tengan un líquido pleural, si yo por ejemplo, ¿qué es lo que uno ve? Líquido pleural que viene, por ejemplo, 80% de mononucleares y 20% de polimorfos nucleares. Eso ya son los atípicos, esos son raros. O sea, ese líquido pleural no es, como nosotros decimos, no es santo. Ese puede ser una neoplasia, por ejemplo, tranquilamente. La tuberculosis, cuando maneja el promedio linfocitario, ¿cuánto es? 90, 95, 98% de mononucleares, 2% de polimorfos nucleares. Así maneja la tuberculosis. O cuando el derrame paraneumónico, 90% de polimorfos nucleares, 10% de mononucleares. Y ese es el paraneumónico, el empiema, 100% de polimorfos nucleares o 98%. Pero cuando es esos términos medios, 60% de polimorfos con 40% de mononucleares, o al revés, ¿no? 40% de polimorfos y 60% de mononucleares. Esos derrames pleurales son los más problemáticos del diagnóstico. Están ahí entre el término. O están en proceso de ir, porque una TB puede empezar también con incremento de polimorfos. O sea, una TB en el momento agudo de la tuberculosis, un pequeño derrame pleural, polimorfos nucleares y mononucleares en poca cantidad. Después que la TB se instala adecuadamente, ¿qué ocurre? Mononucleares y polimorfos nucleares. Eso es lo que ocurre. Y ahí es generalmente cuando diagnosticamos la TB, en ese momento. Entonces no se olviden de esos eventos. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, yo puedo tener polimorfos nucleares en el inicio de la instalación de una tuberculosis pleural. Sí, es cierto, se puede encontrar. Nadie puede decir que no. ¿Ok? Entonces, la eosinofilia dice, aire o sangre en el espacio pleural mayor del 10%. Presencia de aire o sangre en el espacio pleural mayor al 10%. Hemotórax, en ese caso. Neumotórax, igual. Enfermedades parasitarias como o sea, en general, todo lo que me cause eosinofilia. O sea, ¿qué me causa eosinofilia? Lo que llamamos el síndrome eosinófilo pulmonar, o la eosinofilia pulmonar. Desde las parasitarias, pasando por las alérgicas o atópicas, ¿no? Y ahí está el asma, por ejemplo. Los síndromes de hipersensibilidad. O sea, yo puedo tener un síndrome de hipersensibilidad por reacción medicamentosa. Y hago una eosinofilia a nivel... Generalmente cuando uno ve a un paciente en la duda dice, si ve 10% de eosinófilos, se le dice, no. O este es un neoplásico, porque también las neoplasias hablan de actividad eosinofílica, o este es un paciente que tiene una atopía, o es un paciente que tiene un estado de hipersensibilidad, depende del medicamento, entonces uno empieza a indagar, ¿no? ¿Qué medicamento tomó el paciente, etcétera, etcétera? Porque está en ese contexto. O parasitarias, ¿no? Derrames malignos, lo que le decía, infecciones micóticas, los hongos, por ejemplo, van con eosinofilia a veces, muchas veces. Hipersensibilidad a drogas, ya hemos dicho, la nitrofurantoína, ¿no? También conocida. Derrame pleural por asbestosis. Generalmente, cuando hablamos de asbestosis, la bibliografía y generalmente lo que uno ve dice que casi exclusivamente, o un gran porcentaje, por no decir casi exclusivamente, un gran porcentaje de los pacientes que tienen asbestosis
tienen el antecedente de exposición. O sea que es cuestión de historia ocupacional. Hay que buscar la exposición al asbesto, básicamente, ¿no? Pero todos muchos estamos expuestos al asbesto. Porque acá hubiese un techo, por ejemplo, de Terni, esas cosas, asbesto, ¿no? Y nosotros estamos estudiando acá y diríamos, ¿estamos expuestos al asbesto? No. Ya se ha demostrado que las personas que están expuestas al material de asbesto en la convivencia no sufren de asbestosis. Los que sufren de asbestosis son los que elaboran o trabajan el material de asbesto. Por eso es que siempre estamos hablando de una historia ocupacional de exposición al asbesto. ¿Dónde está el asbesto? El asbesto es una fibra que se encuentra en la industria y que tiene muy buenas potencialidades. Tolera la fricción, tolera el calor, tolera la resistencia, tolera presión, temperaturas. O sea, por eso que se utiliza tanques de Ternit, etcétera, que tienen fibra de asbesto. La faja de freno de los autos tienen fibra de asbesto. Las personas que trabajan en faja de freno, obviamente están expuestos al asbesto. Ustedes van por la Panamericana Norte, todos esos talleres que cambian de freno, etcétera, y están ahí con las fajas de asbesto, limándolas a su exposición y trabajan en eso. Entonces esas personas, no te preocupes, no lo voy a jalar, no está preocupado. ¿Ya? Entonces, obviamente tienen ese problema. El infarto pulmonar, ¿no? El infarto pulmonar, que es un producto del tromboembolismo pulmonar. Shaw-Strauss, una vasculitis, que también van con eosinofilia, ¿no? Básicamente. Derrames hemáticos, cálculo hematocrito pleural sobre hematocrito sérico. Cuando este es menos de 0.1, no es sospechoso, o sea, puede ser traumático. ¿De acuerdo? Y cuando este es de 0.1 a 0.2, cáncer, TEP y trauma. Y cuando es mayor de 0.5, es el diagnóstico de hemotórax, básicamente, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, ¿cuál es el diagnóstico de hemotórax? Cuando el hematocrito pleural sobre el sérico mayor a 0.5. El recuento diferencial que hemos hablado, 85-95% TB, linfoma, sarcoidosis, derrame reumatoideo, síndrome de uñas amarillas, quilotórax, carcinomatosis pleural, 50%. Leucocitos, procesos agudos, neumonía y TEP, básicamente. La tuberculosis que hemos hablado, 4 a 23%. La tuberculosis pleural es una de las tuberculosis extrapulmonares más frecuentes. La tuberculosis pleural es una de las tuberculosis extrapulmonares más frecuentes, 23%. Predominio linfocitario exudado, por eso que dice proteína mayor de 4. Glucosa se consume, la citología más del 5% son células sobre la total. Ya saben que es un predominio linfocitario. El PCR para micobacterias tuberculosas 60-90% de especificidad. O sea, pero tenemos que encontrar el bacilo para que puedan hacer PCR. Y el bacilo en el líquido pleural a veces es pobre, básicamente. El ADA mayor de 40 unidades, 99.6% en nuestro medio, ¿no? Y aparte tiene interferón gamma que también puede servir, equivalente al ADA mayor de 40. VAR, cultivo positivo, menos de 40, inclusive menos, ¿no? Cuando el cultivo es positivo, generalmente esto se va a hacer frecuente en el empiema tuberculoso. Ahí es donde tiene frecuencia la baciloscopía, el BK positivo, en el derrame tuberculoso. Sospecha, hemos hablado, punción, biopsia pleural, tratamiento, van a la biopsia y si esta es negativa, BATS. Si es positiva, tratamiento. Pues ese es el algoritmo, ¿no? Entra la biopsia en el medio antes de ir a BATS, a la videotoracoscopía asistida. En países en que no hay tuberculosis, obvian la biopsia pleural cerrada y de frente van al BATS. El quilotórax, la particularidad que tiene, que ya hablamos que yo me acuerdo que cuando yo hacía mi residentado, mi residente de tercer año me decía, cuando veas un quilotórax nunca te vas a olvidar, y le doy toda la razón. La primera vez que vi un quilotórax, hasta la fecha nunca me he olvidado, porque es característico. Es un líquido lechoso, parece pus, ¿no? En que uno ve esto parece pus, y así, pero la diferencia es que lo ve al paciente, el paciente con empiema, o sea que tiene pus, es un paciente tóxico. Lo van a ver quejumbroso, sudoroso, polineico, febril,
¿no? Hasta huele a sepsis, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un paciente característico. Mientras que el paciente que tiene kilotoras es un paciente que está tranquilo. Obviamente puede estar con un poco de dificultad respiratoria, pero ustedes lo ven tranquilo, le quitan el líquido y el paciente queda tranquilo. Es el kilotoras, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la sospecha, el diagnóstico triglicéridos mayor a 110, triglicéridos pleural sobre triglicéridos séricos mayor a 1, colesterol pleural sobre colesterol sérico menor a 1. Y el gol estándar, la presencia de kilomicrones, básicamente. Pero, de todo ello, lo que siempre es mucho más manejable es el dosaje de triglicéridos, que es mayor a 110. Triglicéridos menos de 50, pero menor a 110, analizar las lipoproteínas. Colesterol mayor a 250, pseudo kilo